Moverse sin músculos. La conciencia solo es posible a través del cambio. El cambio solo es posible con el movimiento. Aldous Huxley. Me muevo, luego soy. Haruki Murakami. El diente de león es una especie muy común de la familia de las asteráceas. Como se deduce de su nombre científico, Taraxacum officinale, se trata de una planta cuyas propiedades medicinales se conocen desde antiguo. Su amplia difusión le ha valido ser conocida por multitud de nombres comunes: diente de león, achicoria amarga, pelosilla, almirón, corona de fraile, meacamas. Y sin embargo, se mueven. En 1896, hablar de time-lapse, cámara rápida o stop motion, como queramos llamar a esa fantástica técnica fotográfico-cinematográfica que permite visionar en pocos segundos o minutos hechos que en tiempo real duran horas o días, incluso meses y años, parecía pura ciencia ficción. No, por nada, solo habían pasado unos pocos meses desde la primera proyección cinematográfica de los hermanos Auguste y Louis Lumière, el 28 de diciembre de 1895, en el número 14 del Boulevard des Capucines, en París, ante 33 espectadores, entre ellos 2 periodistas, que habían acudido a descubrir las posibilidades de esta nueva forma de entretenimiento. Y sin embargo, fue en 1896, pocos meses después de la fecha oficial de nacimiento del cine, que el botánico Friedrich Philipp Pfeffer, ya en plena madurez científica, realizó la primera filmación en time-lapse. Pfeffer llevaba años trabajando en el desarrollo de esa técnica. Desde que, recién iniciados sus estudios de botánica, había tenido el privilegio de asistir a la primera filmación experimental de la historia, el famoso galope del caballo de carrera Sally Gardner, obra de Edward Muybridge, en 1878. Desde entonces, evidenciar los movimientos de las plantas y acelerarlos para que todo el mundo pudiera captar su belleza y significado, y sobre todo para estudiarlos como resultado último del comportamiento de las plantas, se había convertido para Pfeffer en una verdadera vocación, una vocación que entroncaba con los intereses de su juventud, cuando, siendo ayudante del gran Julius von Sachs en la Universidad de Würzburgo, había participado en los estudios de este sobre los movimientos gravitrópicos, es decir, debidos a la gravedad de la raíz. El caballo de carrera Sally Gardner, aparece aquí una fotografía, fotografiado por Muybridge en 1878. La secuencia de las imágenes corresponde a 0,04 segundos. Estos estudios, motivo de polémicas y largas diatribas científicas entre su maestro y Darwin, habían determinado el rumbo de su carrera. Es más, puesto que sus experimentos le habían dado la razón a Darwin y no a Sachs, las perspectivas de continuar con sus investigaciones en Alemania eran cada vez menos halagüeñas. Ya en aquellos tiempos, contradecir a los superiores de uno no era lo mejor para el camino de labrarse una carrera académica. Por eso, impelido por la necesidad de rehabilitar su buen nombre como investigador cuestionado por las difamaciones de Sachs, Pfeffer, consciente de las posibilidades que le ofrecía el cine, empezó a pensar en cómo transformar esta técnica en un instrumento para el estudio del movimiento de las plantas. Durante siglos, biólogos y botánicos habían obviado, a propósito, la necesidad de conceptualizar esta forma de comportamiento vegetal, procurando por todos los medios salvaguardar la validez de las honorables categorías de animales y plantas y definiendo como anomalías o variaciones aberrantes aquellas plantas que presentaban movimientos rápidos. Algunos incluso habían llegado a llamarlas zoosporas para subrayar su proximidad al mundo animal. No por nada, todavía hoy, quien presencia por primera vez los movimientos de una planta como la mimosa púdica, reacciona con divertida sorpresa, lo cual demuestra una profunda convicción en que la inmovilidad es la característica fundamental que distingue las plantas de los animales. El intento de Pfeffer por mostrar de manera evidente las capacidades motoras de las plantas fue el primero que obtuvo éxito en toda la historia de la ciencia. Pocos meses después de la primera proyección de los hermanos Lumière, Pfeffer tuvo ocasión de presentar ante un auditorio de botánicos estupefactos las sensacionales aplicaciones de esa nueva técnica. Por primera vez en la historia era posible ver las plantas en acción, estudiar sus movimientos y por tanto también su comportamiento. Ante el semblante atónito de sus colegas, el botánico alemán proyectó la secuencia de la floración de un tulipán, los movimientos diurnos y la nictinastia, o sueño de las plantas, de la mimosa púdica y, ya una vez más, el continuo movimiento de Desmodium
Guirans, la planta del telégrafo o planta del semáforo, y por último, la perla de la colección, lo más difícil de mostrar, el crecimiento y movimiento explorador, tan parecido al de una hormiga o una lombriz, de las raíces en el suelo. Gracias a Pfeffer, el sueño de generaciones de científicos, ya en el siglo VI, Andrótenes de Tastos, uno de los oficiales de Alejandro Magno, señalaba que las hojas pueden moverse del día a la noche, se hacía por fin realidad. Con la invención del time-lapse, Pfeffer regalaba a los botánicos un instrumento para hacer visible lo que hasta entonces había permanecido oculto. Del mismo modo que el telescopio de Hans Lippershey, no fue Galileo quien lo inventó, facilitara estudiar lo infinitamente lejano y el microscopio de Zacharias Janssen permitiera examinar lo infinitamente pequeño, la nueva técnica cinematográfica de Pfeffer posibilitaba la observación de lo infinitamente lento. El acceso a esta nueva dimensión de lo real no pasó inadvertido. Las plantas, es decir, la práctica totalidad de la vida terrestre, que hasta entonces habían sido percibidas más como objetos que como seres vivos, empezaron a desvelar sus misterios y a revelar la desconcertante variedad de sus movimientos. Fue toda una revolución y modificó la percepción común de las personas, quienes hasta entonces habían visto un matorral de rosas o un tilo como algo estéticamente agradable, pero poco menos que inanimado, comenzaron a mostrar un interés y un respeto nuevo por las plantas. No es casual que entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial florecieran multitud de estudios sobre los tropismos, los movimientos dependientes de estímulos externos, los movimientos y comportamientos de las plantas e incluso sobre sus capacidades cognitivas, estudios que culminaron con el discurso inaugural que Sir Francis Darwin leyó el 2 de septiembre de 1908 en el Congreso Anual de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en el que el primer docente de fisiología de las plantas e hijo del gran botánico Charles Darwin declaró sin medias tintas que las plantas eran organismos dotados de inteligencia, de manera no muy distinta a los animales. Es gracias al ingenio de Pfeffer que hoy podemos disertar con conocimiento de causa que los distintos tipos de movimientos de las plantas, distinguirlos entre activos y pasivos y comprender los mecanismos mediante los cuales se producen, pese a no estar dotadas de músculos, un tema de crucial importancia que podría tener consecuencias significativas para el futuro de nuestra tecnología, sobre todo en lo que se refiere a la producción de nuevos materiales. Piñas y aristas de avena. Las plantas ejecutan movimientos activos que requieren el consumo de energía interna y pasivos que utilizan la energía presente en el entorno. Por ejemplo, numerosos organismos vegetales aprovechan la diferencia de humedad entre el día y la noche para realizar acciones de lo más complicadas. En general, un aspecto importante común a todos los movimientos vegetales es que, como ya se ha dicho, estos no se basan en el funcionamiento de complejas estructuras proteínicas como los músculos, sino que por lo común son de tipo hidráulico, basados sobre todo en la simple transferencia de agua, ya sea en forma de líquido o vapor, hacia adentro o hacia afuera de los tejidos. En los llamados movimientos activos, la creación del movimiento es consecuencia directa del cambio de turgencia de las células, debido a la fluidez osmótica de agua a través de las membranas celulares. El agua, al entrar en la célula guiada por la diferencia en la concentración de solutos, genera un aumento de presión que empuja la membrana contra la pared celular, confiriéndole rigidez al órgano y, por tanto, provocando su movimiento. Mediante el control activo de la concentración de soluto celular, las plantas pueden ejecutar movimientos como la apertura de las estomas y la floración. La mimosa púdica puede retraer sus hojas y la dionaea accionar su trampa. Los llamados movimientos pasivos se deben, en cambio, a variaciones higroscópicas de algunos de los constituyentes de la pared celular. La pared es un elemento característico de la célula vegetal. Es más, diría que junto con el coroplasto, el orgánulo celular responsable del proceso fotosintético, es su marca de fábrica. No existe nada similar a esta robusta estructura en las células animales. La pared celular equivale al esqueleto de la planta. Es el componente estructural que la dota de rigidez y le permite mantener su forma.
y se compone de fibras de celulosa inmersas en una matriz blanda de polisacáridos estructurales, hemicelulosa, proteínas solubles y demás sustancias. Es precisamente esta matriz la que, al expandirse de manera reversible cuando se combina con las moléculas de agua, es responsable de la abertura de las piñas, de la explosiva eclosión de las vainas de la glicina y del movimiento de las semillas de Erodium cicutarium o de la avena silvestre. Por si alguien se ha quedado con dudas, examinaremos detalladamente el funcionamiento de los movimientos pasivos a través de unos cuantos casos concretos bien conocidos. La piña, es decir, el órgano que contiene las estructuras reproductivas de las coníferas y que los científicos conocen como estróbilo, es capaz, por ejemplo, de una hazaña nada sencilla para un tejido muerto: abrir sus escamas leñosas cuando el ambiente es seco y cerrarlas cuando la humedad del aire es elevada. ¿Os habéis fijado alguna vez en una piña un día de lluvia? Si es así, os habréis dado cuenta de que está bien cerrada para evitar que las semillas se escapen, mientras que los días soleados las escamas se abren completamente para dejar que se esparzan. Por lo visto, esta estrategia tiene su explicación en el hecho de que en los días húmedos o lluviosos la semilla caería demasiado cerca de la planta madre, cosa que impediría su dispersión eficaz por el entorno. En esta página tenemos una foto de la famosa planta carnívora y abajo un texto que dice: la Dionaea mustipula, Dionea es uno de los muchos apelativos que recibe la diosa Afrodita, es una planta carnívora originaria de las zonas palustres de Carolina, Estados Unidos. Sigo. Pero, ¿cómo funciona este movimiento en apariencia simple, aunque en realidad increíblemente complejo, sobre todo si pensamos que los que lo ejecutan son tejidos muertos que no emplean energía interna de ningún tipo? El truco está en la naturaleza de las escamas. Cada una de estas está formada por dos tejidos distintos, indistinguibles a simple vista. Sus diferencias solo se manifiestan cuando las observamos atentamente a través del microscopio. Al pasar la página me he encontrado una foto de la típica piña, no de las de comer, sino de las que te encuentras por el campo, que se utilizan para leña, y pone el texto: la piña, o estróbilo, es una estructura formada por brácteas leñosas en las que se alojan las semillas de las gimnospermas. En el pino, las brácteas presentan una disposición en espiral que sigue la sucesión de Fibonacci. La superficie interna de la escama, ya sigue el texto, se compone de fibras esclerenquimáticas agrupadas en forma de cavidades microscópicas, mientras que la superficie externa está compuesta por las esclereidas, son más gruesas y cortas. Cada componente tiene una afinidad distinta por el agua, por eso decimos que poseen distinto grado de higroscopia. Colin Dawson, Vincent y Annie Maria Roca descubrieron en 1997 que a 23 grados un cambio de humedad del 1% determina que en las esclereidas una expansión superior al 33% con respecto a las fibras esclerenquimáticas. He aquí la solución del enigma. Cuando estas fibras absorben o pierden agua, los tejidos se expanden y se contraen de manera no uniforme, lo que permite el cierre o apertura macroscópicos de la piña. El fenómeno puede replicarse fácilmente en un laboratorio, incluso en casa en realidad. Basta con sumergir una piña abierta en el agua y observar los efectos. Y ha dado pie a una larga serie de estudios, muchos de ellos con miras a crear materiales artificiales con las mismas prestaciones. ¿Os imagináis las posibles aplicaciones de un material que pudiera moverse a partir tan solo del gradiente de humedad del entorno? Pues el doctor Mignamin Ma y sus colaboradores del MIT desarrollaron en 2013 una película de polímero capaz de intercambiar agua con el ambiente y de expandirse y contraerse rápidamente, generando el movimiento. Puede ejercer una presión de 27 megapascales y levantar objetos 380 veces más pesados. Además, acoplándola a un elemento piezoeléctrico, los científicos pueden producir energía eléctrica con una amplitud de aproximadamente 1 voltio, gracias a la cual se podrían alimentar dispositivos micro y nanoeléctricos. Y todo aprovechando tan solo los gradientes de humedad.
Las aplicaciones posibles son muchas e incluyen la alimentación de un número ingente de dispositivos. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de desarrollar un sistema análogo para crear sensores autónomos con los que monitorizar la actividad eléctrica de los árboles. Pero hay muchas más. Sistemas similares, que no olvidemos son de dimensiones casi microscópicas, distribuidos en la fibra de la ropa, en las tapicerías y en otras clases de tejidos, los convertirían energéticamente autónomos y permitirían el funcionamiento de cualquier tipo de sensor o dispositivo que no consumiera energía en exceso. Podemos imaginar telas que, al contacto con el cuerpo, pudieran extraer los datos clínicos más importantes, o tejidos capaces de medir parámetros ambientales, niveles de estrés o cualquier otra cosa que se nos pase por la cabeza. Dentro de no mucho todo esto será realidad. Y una parte decisiva de las tecnologías y los materiales que permitirán estos avances se habrán inspirado en el funcionamiento de las plantas. El potencial de los movimientos pasivos de las plantas no termina aquí, ni mucho menos. Solo por citar otro caso. Las aristas, esos filamentos finos y alargados, típicos de las espigas de muchas gramíneas, también reaccionan con los cambios de humedad. En algunas especies de avena, la avena sterilis, la fatua o la barbata, muy comunes en los campos de cultivo e incluso en los terrenos incultos a pie de carretera, estos filamentos poseen la capacidad de retorcerse en función del nivel de humedad atmosférica. Durante mucho tiempo, esta propiedad se ha utilizado para construir higrómetros bastante precisos. Vosotros mismos podéis intentarlo. Veréis cómo la mera presencia de humedad en el aire produce un movimiento notable. ¿Cómo lograrlo? Pues aquí van unos consejos. Tomad la parte central de la arista en forma de espiral y fijad uno de sus extremos al centro de un disco dividido en grados. Unid el otro extremo a una cerda o cualquier otro objeto rígido y ligero que pueda servir como indicador. Cubridlo todo bajo un cristal y ya tenéis listo un formidable higrómetro natural. El único inconveniente será el mantenimiento. La vida útil de la arista es limitada y habrá que sustituirla de vez en cuando. Una semilla muy activa, el Erodium cicutarium. De todos los movimientos pasivos que podemos encontrar a lo largo y ancho del mundo vegetal, y los hay francamente extravagantes, ninguno, a mi juicio, supera en interés y singularidad a los de las semillas de Erodium cicutarium, que explotan en la planta madre, se agarran a la piel de algún animal de paso, caen en el suelo y se mueven hasta que encuentran una fractura en la cual introducirse. Una hazaña notable, difícil incluso para organismos dotados de energía interna y de todo punto inimaginable en un tejido muerto. El alfilerillo, o Erodium cicutarium, es una bonita planta de la familia de los geranios, las geraniáceas, que tenemos en el balcón y crece de forma espontánea en numerosas regiones del mundo. Su nombre científico deriva de la forma del fruto que recuerda al pico de la garza, Herodios en griego antiguo, y a la semejanza de sus hojas con la de la cicuta. Otros géneros de la familia también poseen nombres que recuerdan al pico de las aves zancudas. De hecho, el término geranium deriva del griego geranos, grulla, mientras que pelargonium, que es el nombre del género de la familia, proviene del griego pelargos, que significa cigüeña. Pero volvamos al Erodium. Se trata de una planta herbácea anual bastante difundida, con flores de 5 pétalos de color violeta. Su característica más extraordinaria atañe sin duda alguna a las semillas. Cada una de estas está formada por la semilla propiamente dicha, el aquenio, hirsuta y afilada como la punta de un arpón, y por una arista en espiral también está recubierta de pelillos. Cada uno de estos elementos, como veremos, tiene su función en la sorprendente serie de movimientos que realiza la semilla. Mi interés por el Erodium empezó hace algún tiempo cuando una de las investigadoras de mi laboratorio, Camila Pandolfi, se fue a trabajar un par de años a una oficina de la Agencia Espacial Europea, ESA. Esta oficina, bautizada con el sugerente nombre de Ariadna Advanced Concept Team, debía servir de bisagra entre la ESA y la comunidad académica europea dedicada a la investigación avanzada en tecnología espacial. Todos sentíamos un gran respeto por el Advanced Concept Team. Por eso cuando Camila
vino a pedirme mi opinión acerca de su posible traslado, le respondí sin lugar a dudas que debía hacerlo. Enseguida, 2 años en un centro de investigación con un nombre tan prometedor sería una experiencia magnífica. Además, nuestro laboratorio había estudiado durante años el comportamiento de las plantas en ausencia de gravedad y todavía hoy colabora de forma activa con numerosas agencias espaciales, de modo que Camila se sentiría allí como en casa. Una vez instalada en el principal centro de investigación y desarrollo de la ESA en la ciudad neerlandesa de Noordwijk, a unos 40 kilómetros de Ámsterdam, la labor de Camila se reveló aún más interesante de lo que ella misma había imaginado. Debía estudiar muestras de materiales, funciones y estrategias propias del mundo vegetal y a partir de sus observaciones apuntar ideas para el avance de las tecnologías espaciales. Un trabajo fascinante, aunque a primera vista imposible. ¿Qué tenían que ofrecer las plantas en materia de exploración espacial? De buenas a primeras, nada. Sin embargo, las plantas son pródigas en soluciones. Al poco tiempo, Camila identificó una serie de temas cuyo examen podía conducir a innovaciones interesantes. Entre estos, 2 nos conciernen especialmente: el estudio de los zarcillos como modelo para elaborar órganos prensibles artificiales y el estudio del erodium como punto de partida para la construcción de sondas capaces de penetrar en suelo extraterrestre y explorarlo utilizando poca o ninguna energía. Supongo que todo el mundo se acuerda del Pathfinder, el Spirit, el Opportunity o el Curiosity, los últimos en la lista de robots enviados a explorar Marte, o del módulo de aterrizaje Philae, que el 12 de noviembre de 2014 aterrizó sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Todos estos aparatos tenían como principal objetivo perforar el suelo y analizar muestras obtenidas a cierta profundidad. La presencia del agua, acaso congelada bajo la superficie del terreno, el estudio de la composición química del suelo o incluso la posible presencia de vida microscópica hacen que la perforación de los cuerpos celestes durante su exploración sea una de las prioridades de todas las agencias espaciales del mundo. Cualquier dispositivo que enviemos al espacio debe satisfacer miles de especificaciones de seguridad, pero ante todo debe cumplir 2 requisitos fundamentales. Debe pesar lo menos posible y debe consumir una cantidad de energía mínima. Peso y energía son 2 restricciones ineluctables en cualquier tipo de tecnología espacial. Esto explica por qué el erodium, con su estructura ligera y su capacidad para moverse y penetrar en el terreno sin consumir energía, se había convertido en uno de los temas de investigación de la ESA. Pensad por un momento en lo que ocurriría si alguien lograra reproducir los mecanismos que permiten que esta semilla se mueva. Como todas las plantas, el alfilerillo necesita esparcir sus semillas por una superficie lo más amplia posible. Para entendernos, la planta madre no tiene ningún interés en verse rodeada de hijos. Al contrario, pone en juego todas sus estrategias para que estos se alejen de ella. Los motivos para la relevancia evolutiva de esta elección son muchos y de peso. Uno de ellos, y no el menor, consiste en impedir la aparición de rivales cercanos con los que tener que competir, asegurándose al mismo tiempo las mejores posibilidades de supervivencia. En el caso del alfilerillo, todo empieza con un estallido. Las semillas se agrupan de manera tal que acumulan una gran cantidad de energía mecánica, como un muelle. Esta energía sigue aumentando hasta que la menor ruptura del equilibrio, como el contacto de un insecto, el paso de un animal o incluso un simple soplo de viento, provoca la liberación inmediata y explosiva de las semillas, que parten literalmente catapultadas incluso a varios metros de distancia. Luego se aferran a los pelos de los animales y así pueden trasladarse a varios kilómetros de la planta madre. Una vez en el suelo, inicia una nueva aventura. La larga arista de la semilla, que se parece mucho a un espermatozoide, empieza a enrollarse en función de la humedad del aire. Las cerdas presentes la ayudan a desplazarse y, en cuanto encuentra una hendidura en el suelo, por pequeña que sea, la semilla se coloca cabeza abajo. Llegados a este punto, con la punta del arpón introducida en la hendidura, los ciclos debidos a la variación de la humedad entre el día y la noche le confieren la fuerza de propulsión necesaria para penetrar en el suelo. Cada espira de la arista empuja la semilla más hacia el fondo y además la forma de la punta hace que el movimiento de penetración sea constante.
tanto si la arista se enrolla como si se desenrolla. En pocos días, es decir, en pocos ciclos día-noche, la semilla alcanza su posición definitiva a varios centímetros de profundidad, a punto de germinar y convertirse en una nueva planta. Ahora que conocemos el extraordinario potencial de la semilla del alfilerillo, podemos comprender por qué las investigaciones de Camila y sus colegas del Advanced Concept Team se prolongaron casi un año, durante el cual examinaron al detalle hasta el último aspecto de las fuerzas y las estrategias empleadas por esta maravillosa planta. Para estudiar su aplicación en sondas que pudieran enterrarse a sí mismas susceptibles de ser utilizadas en misiones de explotación interplanetaria, se valoró la capacidad de la semilla para introducirse en distintos suelos, con propiedades mecánicas similares a las de la Luna, Marte o los asteroides. Para examinar sus numerosos movimientos, fue necesario emplear técnicas de grabación de vídeo muy diversas. El alfilerillo combina movimientos lentos, para los cuales hay que recurrir a las técnicas inventadas por Pfeiffer, de las que hemos hablado al principio de este capítulo, con movimientos súper rápidos, para cuyo estudio detallado es fundamental disponer de imágenes que puedan ralentizarse. Para el análisis de los movimientos más lentos, como la penetración en el suelo, hubo que utilizar técnicas de time-lapse que permitieran visualizar los ciclos de enrollamiento provocados por las variaciones de humedad entre el día y la noche, mientras que para el estudio de la fase de expulsión explosiva de las semillas o para el aterrizaje de estas en el suelo nos servimos de cámaras de vídeo de alta velocidad. La tarea no era sencilla. En nuestro laboratorio éramos expertos en técnicas de time-lapse, pero no teníamos la menor idea de qué hacer para filmar los movimientos de la explosión de las semillas y su vuelo. Para ello se requerían instrumentos y competencias distintas, y tuvimos que aprender a hacerlo. El principal escollo fue encontrar una solución práctica para filmar el momento de la explosión. Soluciones poco prácticas, entre las ingenuas técnicas que nosotros mismos elaborábamos y las pintorescas ideas que cualquiera que viniese de visita al laboratorio se sentía en el deber de aconsejarnos. Ya teníamos demasiadas. El problema era que no bastaba con grabar una o dos explosiones. Debíamos poder filmar literalmente miles, en condiciones distintas de humedad y temperatura, en suelos distintos que imitaran los posibles terrenos existentes, y necesitábamos un sistema para hacer estallar las semillas a voluntad, en el momento en que todas las condiciones fueran óptimas para la realización del experimento. Pasamos más de un mes sin encontrar ninguna solución mejor que poner los equipos a grabar y esperar a que la planta se decidiera a explotar. Cuando se graba a 1000 fotogramas por segundo en alta definición, la cantidad de datos acumulados en pocos minutos es exorbitante, de muchos gigabytes por segundo. Y no disponíamos de un equipo con suficiente capacidad para guardar varias horas de grabación. Resumiendo, teníamos un buen problema. En un mes solo habíamos conseguido inmortalizar un par de explosiones y las ideas sobre cómo proceder empezaban a acabársenos. Hasta que un feliz día la solución se presentó por casualidad, o mejor dicho, por fortuna, en la forma de un muchacho de un instituto que estaba de visita en el laboratorio. Antes de entrar en el LINB, todos los visitantes, ya sean jóvenes estudiantes o señores entrados en años, reciben por norma una breve charla sobre cómo comportarse y se les pide de forma explícita que no toquen nada, tanto para no dañar el delicado instrumental o los experimentos en curso como para evitar que los visitantes se lastimen. Por suerte, ese día uno de los estudiantes tuvo a bien desobedecer las normas. Cuando los muchachos llegaron al lugar donde experimentábamos con el alfilerillo y mientras uno de mis colaboradores les explicaba en qué consistían las peculiaridades de la planta, uno de los chicos exclamó: «¡Cómo mola el alfilerillo!» y se sacó del bolsillo un palito de madera con el que tocó las semillas que todavía estaban en la planta, en un lugar concreto, en su intersección, con lo que provocó su expulsión inmediata. Mientras la profesora que los acompañaba se disculpaba por la falta de disciplina de su pupilo, prometiendo un castigo ejemplar, yo me quedé embelesado contemplando el resultado de aquel gesto tan sencillo. El joven estudiante, proveniente de una zona de Florencia no muy lejana, rica en plantas de alfilerillos silvestres, había aprendido jugando en el campo a provocar las explosiones. Bastaba un toquecito suave allí, donde las semillas están en contacto unas con otras, para que la fuerza elástica que las contiene quede liberada. Por fin disponíamos de un sistema práctico para introducir la explosión y podíamos proseguir con el estudio. A lo largo de los meses practicamos miles de esas explosiones controladas. Que Dios bendiga a los chiquillos indisciplinados. Gracias a los resultados obtenidos al final del estudio, hoy sabemos que cada detalle de la semilla del Erodium cicutarium cumple una función precisa. De hecho,
Las capacidades para perforar el terreno y para enterrarse están ligadas a la geometría de la semilla, B, a la estructura de las aristas y su movimiento en relación con la humedad, C, a una zona inactiva de las aristas y D, a las barbas presentes en el carpelo y las aristas. Los datos recabados sirvieron para construir un modelo del movimiento del Erodium cicutarium, que enviamos a la ESA junto con un voluminoso documento, quien sienta curiosidad puede consultarlo en la red, donde se describía pormenorizadamente las características de esta fascinante planta. Quizá algún día alguien decida construir una sonda de verdad para la exploración espacial, inspirándose en el alfilerillo. A mí me haría muy feliz. Hasta entonces nosotros ya hemos cumplido con nuestro deber. Capítulo 5. Capsicófagos y otros esclavos de las plantas. Cuando se está enganchado, el camello es como la amada para el amado. William Burroughs. Dicho sea de paso, la idea que durante tanto tiempo ha prevalecido de que las especias se utilizaban para camuflar los alimentos en mal estado no ha sido muy analizada. Los únicos que podían permitirse la mayoría de las especias eran justo aquellos con menor probabilidad de consumir carne en mal estado, y de todas maneras, las especias eran demasiado caras como para desperdiciarlas para camuflar otros sabores. Bill Bryson. En casa, una breve historia de la vida privada. El arte de la manipulación. Dada su obvia incapacidad para desplazarse fuera del lugar donde han nacido, a menudo las plantas se ven obligadas a colaborar con los animales, sobre todo en determinados momentos de la vida. Las plantas se sirven de la capacidad motora de los animales para esparcir sus semillas, para asegurarse una polinización eficaz y con fines defensivos. Son innumerables los ejemplos de colaboración que han demostrado ser ventajosos para ambos actores. Las plantas, por lo común, premian al animal por los servicios prestados. Es el caso del polinizador al que se recompensa por el gustoso y energético néctar, del pájaro que a cambio de un fruto apetitoso difunde sus semillas, o incluso del hombre, el mejor vector que quepa imaginar, que a cambio de comida, belleza u otras ventajas, difunde por doquier las plantas que necesita. Pero las cosas no siempre están tan claras. En muchas circunstancias, la conducta de las plantas es más artera y oportunista, y aprovecha los servicios prestados por los animales sin ofrecer a cambio ninguna recompensa. Las plantas de la bardana, la planta que inspiró la invención del velcro, y de cientos de otras especies de las llamadas autoestopistas, se aferran al pelo de los animales sin ofrecer nunca nada en pago por el paseo. En muchos casos, y me refiero a las extraordinarias capacidades miméticas de las plantas, estas últimas engañan a los animales obligándolos a adoptar comportamientos que de algún modo las favorecen o benefician. Hasta aquí nada nuevo. El engaño, el fraude y la desinformación son prácticas comunes a todos los seres vivos, incluidas las plantas. No obstante, el asunto se pone más interesante cuando empezamos a entrever las habilidades manipuladoras, y empleo este término a propósito, que las plantas despliegan con respecto a los animales. Aquí, al volver la página, aparece una imagen que os recomiendo buscar en internet y dice abajo: la cardencha o cardo de cardadores, Dipsacus fulonum, ha sido durante mucho tiempo el instrumento principal para cardar la lana, gracias a la estructura con aguijones con la que se agarra al pelo de los animales. Camellos y consumidores de néctar extrafloral. A mediados del siglo XIX, Federico del Pino, un importante botánico italiano hoy injustamente olvidado, y el gran Charles Darwin mantuvieron una nutrida correspondencia acerca de un problema, el de los néctares extraflorales, un tema del interés de ambos, a pesar de que sus ideas al respecto eran diametralmente opuestas. Muchas especies pueden secretar néctar no solo en las flores, el lugar destinado por lo común a tal función, sino también en las ramas, los brotes o las axilas de las hojas. Sin embargo, mientras la finalidad del néctar de las flores es evidente, gracias a su función de reclamo y recompensa para los polinizadores, la del néctar extrafloral siempre ha estado rodeada de misterio. Para Darwin, los líquidos segregados fuera de las flores debían verse como sustancias de desecho que la planta tenía que eliminar. En otras palabras, los néctares extraflorales debían ser vistos como órganos excretores utilizados para expulsar sustancias residuales. Darwin, además, afirmaba que gracias a estos órganos excretores
se habrían originado, por evolución sucesiva, el néctar de las flores. Esta teoría no convencía a Del Pino, que consideraba improbable que las plantas desperdiciaran una sustancia tan azucarada y por tanto costosa desde el punto de vista energético. Un producto con semejante cantidad de azúcares no podía definirse como residual. Para Del Pino, si la planta se privaba de un recurso tan precioso, eso significaba que a cambio obtenía ventajas de algún tipo. Según él, esas sustancias tenían la misma función que los néctares florales, atraer a los insectos. Faltaba averiguar por qué la planta quería que los insectos se dirigieran a su cuerpo. En el caso de las flores, el motivo era claro, pero ¿qué función útil para la planta podía desarrollar los insectos paseándose entre sus ramas y hojas? El motivo, descubierto por Del Pino, luego de muchos años de estudio, recibió el poco atractivo nombre de mirmecofilia, del griego murmex, hormiga, y filos, amigo. ¿En qué consiste? Se refiere a las plantas. En 1886 Del Pino publicó una monografía en la que incluía más de 3.000 especies mirmecófilas. Aquí aparece una imagen que dice: el Nesecodon mauritaunus es una especie rara endémica de la isla de Mauricio. Es una planta preciosa. Ganó fama a finales de los años 80 del siglo XX cuando se descubrió que producía un néctar rojo para atraer a los geckos que la polinizaban. Si la queréis buscar en internet, el Nesocodon mauritianus, que utilizaban el néctar extrafloral para atraer a las hormigas, de las que obtienen a cambio una defensa activa frente a los insectos o depredadores en general. Es decir, otra de las numerosas colaboraciones que las plantas instituyen con los animales, en este caso concreto, néctar azucarado a cambio de defensa frente a los depredadores. La colaboración entre plantas y hormigas puede alcanzar grados de refinamiento difíciles de explicar y de imaginar. Encontramos un ejemplo de ello en la asociación entre estos insectos y numerosas especies arbóreas pertenecientes al género Acacia, nativas de África y Latinoamérica. Algunas acacias, de hecho, producen frutos específicos para alimentar a las hormigas y les proporcionan espacios en el interior de la estructura del árbol donde éstas pueden vivir y criar sus larvas. Pero no acaba aquí la cosa. Como en uno de esos anuncios de teletienda en los que el presentador añade uno tras otro una sucesión de productos destinados a convencer al comprador, las acacias, además de alimento y vivienda, ofrecen también bebida gratis en forma de preciadísimas fuentes de néctar extrafloral. A cambio, las hormigas se encargan de defenderlas frente a cualquier agresor animal o vegetal que de algún modo pudiera dañar a la planta en la que se hospedan. Y lo hacen con mucha eficacia. No solo mantienen a raya a otros insectos que pudieran tener la descabellada idea de acercarse al árbol, sino que atacan con gran vehemencia también animales de tamaño millones de veces mayor que el suyo, de suerte que no es extraño ver a las hormigas morder hasta hacerlos desistir a herbívoros de las dimensiones de un elefante o una jirafa. Pero la defensiva activa de las hormigas no se limita a ahuyentar a los animales, sean del tamaño que sean, sino que va mucho más allá. Toda planta que tenga el atrevimiento de asomar del suelo en un radio de varios metros desde la planta huésped es triturada sin piedad. No es raro, pues encontrar en las selvas amazónicas claros perfectamente circulares desprovistos de cualquier tipo de vegetación alrededor de una acacia, un fenómeno inexplicable para las poblaciones locales que llaman a esas zonas jardines del diablo. Podría parecer que este tipo de colaboración entre plantas y hormigas representa un acuerdo beneficioso para ambas partes. A primera vista, diríamos que estamos ante un ejemplo clásico de simbiosis mutualista. Sin embargo, esto no es exactamente así, y desde hace un tiempo existen numerosos estudios que describen un cuadro bastante más inquietante. Bajo la apariencia de una relación idílica basada en el beneficio recíproco, podría esconderse una turbia historia de manipulación y engaño, en la que a las acacias les correspondería el papel de villano. Como hemos visto, el néctar extrafloral que produce la planta es un líquido azucarado muy energético. Todo el mundo sabe que nada atrae a los insectos más que el azúcar. Pero eso desde hace años se ha creído, desde hace años se ha creído que ahí residía el secreto del reclamo de esas sensaciones.
No obstante, el néctar no solo contiene azúcares, sino también cientos de otros compuestos químicos, entre ellos muchos alcaloides y aminoácidos no proteínicos como el ácido hiaminobutírico GABA, la taurina y la B-alanina, por citar solo unos pocos. Estas sustancias ejercen una importante función de control sobre el sistema nervioso de los animales, regulando su excitabilidad neuronal y por consiguiente su conducta. El GABA, por ejemplo, es el principal neurotransmisor inhibidor tanto en los vertebrados como en los invertebrados, como son, en efecto, las hormigas. Por tanto, las alteraciones en su concentración debidas al consumo de néctar extrafloral pueden modificar de forma significativa su comportamiento. Además, los alcaloides que contienen el néctar, como la cafeína, nicotina y muchos otros, no solo afectan a las capacidades cognitivas de las hormigas y del resto de insectos polinizadores que consumen néctar, sino que crean dependencia. Lo que se ha descubierto en fecha reciente es que las plantas de acacia, con muchas otras especies mirmecófilas, son capaces de graduar la presencia de estas sustancias en el néctar extrafloral con el fin de modificar el comportamiento de las hormigas. No solo eso, sino que cual camello experimentado, primero atraen a las hormigas, las engatusan con el rico y dulce néctar y una vez creada la dependencia, controlan su comportamiento, por ejemplo, estimulando su agresividad o su movilidad por la planta, y todo graduando la cantidad y la calidad de las sustancias neuroactivas presentes en el néctar. No está mal para tratarse de seres a los que seguimos percibiendo como indefensos y pasivos, pero que precisamente por estar arraigados al suelo han elevado la capacidad para manipular a los animales mediante la química a la categoría de auténtico arte. Mi primer encuentro con los capsicófagos. No creáis que las personas somos inmunes a ese sutil hechizo con el que las plantas manipulan a los animales. Al contrario, fijémonos en las guindillas. Yo nací en Calabria, tierra de orgullosos comedores de guindillas. Allí a todo el mundo, o casi, le gusta el picante. Pero no todo el mundo es capsicófago. Los capsicófagos son una raza aparte, compuesta por personas cuya relación con las guindillas es ciertamente singular. Mi primer encuentro con un grupo de capsicófagos se produjo a esta edad en la que todos los hechos, cosas o personas originales se hallan envueltos en un halo de magia y asombro. Uno de los recuerdos más vívidos de esa parte de mi vida es el de una boda a la que mi familia había sido invitada. Era agosto, un mes en el que, si de mí dependiera, cualquier ceremonia pública o privada quedaría formalmente prohibida. Vestirse de traje y corbata y aguantar el infinito ritual de una boda tradicional del sur, aunque con los años descubriría que las cosas no son muy distintas en el resto del mundo, desde la espera en la iglesia hasta el baile final, puede suponer 14 horas de suplicio a temperaturas muy por encima de lo que cualquier persona sensata puede soportar. Bueno, he hecho un punto y aparte porque en la página anterior aparece una hermosa guindilla y dice abajo: la palabra guindilla designa el fruto de muchas especies del género Capsicum de la familia de las solanáceas, originario de México. Continúo. Ningún país responsable debería permitir las bodas en agosto. Ese día, tras la ceremonia en la iglesia, fuimos a orillas del mar para el banquete nupcial. No recuerdo exactamente si estábamos en un restaurante, en casa de alguien o qué, pero lo que sí que se me quedó grabado en la cabeza fue el horror de tener que comer en traje de gala. Solo era un niño, lo que afortunadamente me dispensaba del traje y la corbata, pero aún así me sentía terriblemente incómodo con aquellas ropas rígidas, molestas y que no sabía muy bien cómo llevar. Ropas de color llano hechas con tejidos diseñados para constreñir cualquier movimiento corporal espontáneo. Ropas que, como estaba en edad de crecer, no se ajustaban a mi talla más que unas pocas semanas, por lo que, obligado a ponérmelas en sucesivas ocasiones, al poco tiempo me apretaban la cintura, las piernas, la espalda, multiplicando con su adherencia el horrible tormento de aquellas bochornosas e interminables ceremonias. Yo, sentado a la mesa de los niños, esperaba resignado a que terminase la tortura, a la que a esas alturas ya me había acostumbrado. Mis padres parecían conocer a toda la población de Calabria, y durante años la asistencia a bodas fue la actividad principal de nuestros fines de semana de primavera y verano. Sabía cómo sobrevivir. Primero, no pensaba en el calor, convivir con los churretes de sudor y la ropa pegada a la piel sin quejarme, aceptar lo desagradable de la situación como una necesidad insoslayable de la vida. Ya de adulto descubrí que yo solito me había adherido a la gran tradición estoica. Segundo,
comer lo menos posible y solo lo que me gustase de verdad, sin preocuparme de si las bandejas que iban y venían sin que nada satisfaciera mis expectativas. En toda boda digna de tal nombre, antes o después se servirá cualquier tipo de alimento que razonablemente quepa imaginar, o casi. Así pues, aguardaba con paciencia, estudiando con aires de superioridad mal disimulados a los novatos que se atiborraban con los entrantes, y que cuando la comida propiamente dicha ni siquiera había comenzado, ya estaban ahitos. Muy juiciosamente, yo me reservaba para los platos finales, que eran mis preferidos. Para mí la comida empezaba cuando el resto de invitados ya estaban al límite y los camareros servían el queso y los innumerables postres. Pero para sobrevivir al tedio de aquellas interminables jornadas, hacía falta algo más que comer de forma sensata. Por eso, siempre llevaba conmigo un libro de aventuras y algún cómic, una medida estratégica a la que me atuve durante muchos años. Sin embargo, ese día mi actitud hacia ese tipo de ceremonias cambió para siempre. Fue en esa boda, en efecto, que descubrí a los capsicófagos, los auténticos comedores de guindillas. A ver si me explico. Que la guindilla era omnipresente lo sabía muy bien. Mi padre, convertido en edad adulta al uso de esta especia, la esparcía en cantidades notables sobre cualquier cosa salvo el café. Para un calabrés era imposible no haber probado con mayor o menor frecuencia la cocina picante, pero los capsicófagos son punto y aparte. Llegaron en grupo de 5, vestidos todos con trajes parecidos, como si pertenecieran a alguna hermandad, americana, chaleco y corbata. El traje oscuro parecía muy tupido, como una especie de paño negro, pero ahora me pregunto si no será mi memoria la que deforma el recuerdo. Lo que sí sé seguro es que fueron todos hacia la misma mesa. Sus gestos estaban extrañamente sincronizados, como si ejecutasen una coreografía 1000 veces ensayada. Retiraron las sillas a la vez, se sentaron al mismo tiempo y entonces el milagro. Moviéndose al ritmo de sus compañeros, cada uno de ellos sacó del bolsillo un gran manojo de guindillas, largas como cucuruchos, rojas y verdes, una preciosidad. Las colocaron sobre la mesa con respeto, junto al plato que tenían delante, entre la copa de vino tinto y el tenedor, al alcance de la mano izquierda, y se dispusieron a esperar a que comenzara el ágape. Yo estaba sentado en la mesa de al lado, así que podía verlos bien. Personas serias, poco propensas a la risa y con una expresión ligeramente preocupada. Parecían estar esperando algo. Intercambiaban breves comentarios sobre la fiesta y de vez en cuando posaban la mano sobre el manojo casi con ternura, palpando la consistencia de cada fruto y comparándolos con miradas furtivas con los de los otros comensales. Tenían las manos toscas y bronceadas por el sol, pero no por ello eran menos capaces de dirigir gestos afectuosos a sus pequeños amigos picantes. Los camareros comenzaron a servir y al fin pude observar los movimientos que en todas las latitudes del mundo revelan la presencia del capsicófago. La mano derecha se eleva la comida a la boca mientras la izquierda se cierra sobre una guindilla. Eso es lo que hacen, coman lo que coman, un bocado de lo que haya en el plato y un mordisco a la guindilla. Bocado, mordisco, sin saltarse un solo turno. Sea cual sea la vianda, con precisión de metrónomo, es esa alternancia comida-guindilla sumada a la imposibilidad de comer lo que sea sin echarle picante, lo que distingue a los verdaderos capsicófagos. Recuerdo la escena al dedillo, el ritmo de la acción, la cadencia constante, incluso al arrancar de la ristra una nueva guindilla cuando la anterior se había terminado. Todo funciona con un mecanismo perfecto, engrasado por años de costumbre, algo nunca visto y que, en mi fantasía infantil, obedecía a alguna exótica costumbre que los 5 habían adquirido en tierras lejanas. Por lo demás, como ya he dicho, eran los primeros capsicófagos que veía en la vida. Con el correr de los años encontraría muchos más, tanto en Calabria como en el resto del mundo, desde China hasta Hungría, pasando por Chile, Marruecos y la India, todos unidos por la necesidad de acompañar cualquier plato con buenos mordisquitos de guindilla. Independientemente del sistema utilizado, tenedores, palillos, manos, en todas las latitudes, el ritmo bocado-guindilla es un rasgo inconfundible del capsicófago empedernido. El hecho de que, a pesar del calor, el grueso traje negro y las enormes cantidades de guindilla ingeridas, aquellos señores no sudaran, me impresionaba más que ninguna otra cosa. ¿Cómo era posible? Yo me derretía bajo el candente sol calabrés, mientras que en sus frentes no se apreciaba ni una gota de sudor. Secos, como si estuvieran de picnic en Cornualles. La cosa me picó la curiosidad, hasta el punto de que, pasado un rato y tras vencer la natural timidez de los niños, me atreví a preguntar a uno de ellos si las guindillas que con tanto empeño se comían eran normales
o de alguna especie que no picaba y que acaso sirviese para no sudar. Como podéis imaginaros, fue una maniobra incauta por mi parte. Nunca le preguntéis a un capsicófago si sus guindillas son picantes. Para sus papilas cauterizadas tras años de abusos, ninguna quemazón es excesiva. He aquí, pues, que el interpelado, muy amablemente, me propuso probar un trocito. Minúsculo, solo para hacerme una idea. Fue como echarme lava en la boca. Una sensación que todos conocemos, terriblemente desagradable, punto. Y sin embargo, una tercera de la parte de la población del planeta, unos 2.500 millones de personas, se someten voluntariamente a este tormento a diario. ¿Cómo es posible? Para responder a esta pregunta, quizás sea conveniente dedicar unas líneas a la planta que está en la raíz de toda esta confusión. Con la palabra guindilla nos referimos a cierto número de especies del género Capsicum, el mismo al que pertenece el pimiento, caracterizadas casi todas por producir cantidades abundantes de capsaicina, la molécula responsable de la sensación de ardor. Existen muy pocas variedades que no piquen. Las 5 especies más cultivadas son Capsicum anuncum, frutescens, pubescens, bacatum y chinense. Se trata de arbustos perennes que, dada su breve vida, se tratan como si fueran anuales. Originarias del continente americano, donde ya las cultivaban hace 8.000 años, estas plantas tenían para las civilizaciones nativas una gran importancia desde el punto de vista médico, además del culinario. La guindilla llegó a Europa gracias a Colón, al regreso de sus primeros viajes a Centroamérica, y como tantas otras especies comestibles nativas del Nuevo Mundo, pronto se convirtió en una planta de consumo, lo cual propició su difusión por todo el orbe. En menos de un siglo, la guindilla entró a formar parte de la cultura gastronómica de países como Italia, Hungría, de donde proviene la palabra paprika, la India, China, África Occidental, Corea, etc. Una progresión única e imparable a la conquista de los lugares más remotos de la Tierra. Y es precisamente su cualidad picante lo que hizo de la guindilla un alimento tan buscado. Para indicar su intensidad, el químico estadounidense Wilbur Scoville inventó en 1912 una escala de picor, llamada precisamente escala Scoville. El método de medición en el que se basa, denominado test organoléptico de Scoville, consiste en diluir extracto de guindilla en una solución de agua y azúcar. Un grupo de catadores va diluyendo la solución hasta que consideran que ya no pica nada. El número de diluciones, tanto más elevado cuanto más picante es la guindilla, corresponde al valor de unidades Scoville. El pimiento dulce tiene 0, mientras que la capsaicina pura tiene un valor equivalente a 16 millones de unidades de Scoville. Los 16 millones de unidades de la escala Scoville representan el máximo absoluto de picor para una guindilla, un valor que posee la fascinación de las grandes constantes físicas, como la velocidad de la luz o el cero absoluto de temperatura, un límite insuperable que representa el santo grial de los capsicófagos. Todos los años, recurriendo a cualquier técnica, legal o no, conocida para el mejoramiento de las plantas, se produce un número ingente de nuevas variedades o selecciones de picor extremo. El objetivo consiste en superar los límites y acercarse lo más posible a la inalcanzable perfección de los 16 millones de Su. Los nombres de estas nuevas variedades no dejan nada a la imaginación. En el mundo de las novedades vegetales, donde suelen encontrarse nombres que sugieren elegancia, sinceridad, amistad y belleza, los apelativos atribuidos a estos monstruos picantes resultan de una fealdad inaudita. Infierno, demonio, nuclear, muerte, fantasma, pestilencia, figuran obviamente entre los términos más frecuentes, pero también los tigres, escorpiones, víboras, cobras, los dragones de Komodo, las tarántulas y demás animalillos encantadores se hallan bien representados en el imaginario de los seleccionadores de guindillas. En 2013, la variedad Carolina Reaper, la parca de Carolina, sí, la parca, la misma que normalmente representamos con un esqueleto con una gran guadaña a la mano y que en este caso se refiere a un monstruo capaz de producir frutos cuyo peso se debe a la capsaicina en más de un 10%, superó la astronómica fibra de 2 millones de unidades Scoville, desbancando así al escorpión de Trinidad y al Naga Viper del codiciado podio por el capsicum más picante del planeta. Todos los años el listón sube, se logran nuevos récords mundiales y millones de personas de todo el mundo se desviven en busca de estos campeones para probarlos o propagarlos. Y cuanto más picantes son, más se propagan. Porque lo que buscan los capsicófagos es la capsaicina, nada más.
en dosis cada vez más elevadas. En Estados Unidos se vende incluso una salsa picante, y aquí picante es un eufemismo, llamada 16 Million Reserve. Se trata de capsaicina pura en cristales y se vende en frascos producidos en series limitadas. Su precio de mercado puede llegar fácilmente a los varios miles de dólares. Pero, ¿qué es exactamente la capsaicina? Se trata de un alcaloide que cuando entra en contacto con las terminaciones nerviosas activa un receptor conocido como TRPV1. La tarea de este consiste en avisar a nuestro cerebro de niveles de calor potencialmente dañinos y por regla general se activa en torno a los 43 grados. A efectos prácticos, el TRPV1 está programado para impedirnos hacer cosas peligrosas, como agarrar un hierro ardiendo en las manos o introducir caldo hirviendo en la boca. Acciones que podrían causar daños a nuestro cuerpo. Por eso la capsaicina provoca dolor y por eso los cuerpos de policía de medio mundo la utilizan como arma en los aerosoles de pimienta. Y por esas mismas características es apreciada como especia. Sin embargo, las personas que tienen la cabeza en su sitio no se echan jugo de limón en los ojos ni se van golpeando las espinillas contra los muebles porque les causa placer el dolor subsiguiente. Entonces, ¿por qué una tercera parte de la población mundial disfruta echándose en la lengua, uno de nuestros órganos más sensibles, grandes cantidades de un alcaloide que provoca una sensación terrible de ardor? A lo largo de los años se han elaborado distintas teorías al respecto. La más conocida, citada siempre que se trata de explicar esta anomalía del comportamiento humano, es la que el psicólogo Paul Rothin bautizó como masoquismo benigno, según la cual un tipo de personas se siente atraídas por el ardor y otras sensaciones de peligro. Para ellas, ingerir guindillas sería una variante de montarse en una montaña rusa. En ambos casos, sostiene Rothin, aunque el cuerpo percibe el riesgo de tal actividad, en un nivel superior sabe que no corre peligro real y por tanto no ve necesario interrumpir el estímulo negativo. Rothin concluye diciendo que tras una serie de exposiciones al mismo estímulo, el malestar inicial se convierte en placer. Aunque reconozco su sutileza, a mí es una teoría que nunca me ha convencido. En parte porque me gusta la comida picante, pero no me atraen en absoluto las montañas rusas, ni el puenting, ni ninguna otra actividad análoga. En parte porque mi mujer, a la que le encanta el picante, se tapa la cara para no ver ni una escena de las películas de terror y ni siquiera se monta en la noria, ya no digamos en la montaña rusa. En parte porque muchos de los voraces capsicófagos que he conocido se cuentan entre las personas más apacibles y menos propensas a la búsqueda de sensaciones peligrosas que jamás me haya encontrado. Y en fin, porque me parece improbable que una tercera parte de la población mundial responda a estas características que, a ojo de buen cubero, no parecen tan comunes. ¿Acaso me equivoque? A favor de Rothin hay que decir que en 2013 una investigación de John Haynes y Nadia Piernes, especialistas en ciencias de la alimentación, realizada con 97 sujetos, estableció una correlación significativa entre quienes buscaban sensaciones y las personas a las que les gustaba el picante. Mi hipótesis es que si en el mundo hay tanta gente a la que le encanta el picante de la guindilla, es porque la capsaicina provoca un efecto distinto del que inducen otros alcaloides vegetales que actúan directamente sobre nuestro cerebro, como cafeína, nicotina, morfina, etc. Pero, en última instancia, idéntico, provoca dependencia. Para explicar mejor lo que quiero decir, volvamos a la sensación de ardor que se propaga desde la boca al cerebro. Cuando el cuerpo percibe el dolor en la lengua, da luz verde a una cascada de señales que llegan hasta el cerebro, el cual, para aliviar el sufrimiento, produce endorfinas. Las endorfinas son un grupo de neurotransmisores dotados de propiedades analgésicas y fisiológicas similares a las de la morfina, solo que mucho más potentes. Las endorfinas son el sistema mediante el cual nuestro cuerpo aplaca el dolor y, sobre todo, constituye la clave para entender el poder atávico que la guindilla ejerce sobre nuestra vida. Aquí aparece una foto de una tortuga y dice: antaño las tortugas de Galápagos y la isla de Mauricio eran uno de los principales transportadores y difusores de semillas en las islas. La dependencia de las endorfinas, continúo, no es un concepto estrambótico en absoluto. Sin ir más lejos, es el mecanismo que subyace al famoso subidón del corredor. Si sois aficionados a correr o tenéis amigos que practican deportes de resistencia como el maratón, la natación de fondo o el ciclismo, quizá ya habéis oído hablar de él. Se trata de un peculiar estado de euforia que se manifiesta después de haber realizado esfuerzos prolongados e intensos. Podría compararse con el colocón que provocan algunas drogas y puede manifestarse en forma de acceso de felicidad o de fuerte sensación de bienestar.
Durante años, nadie logró dar con pruebas científicas que certificasen la realidad del fenómeno. Incluso había quien no lo consideraba más que una leyenda relacionada con la mitología de los forofos de las carreras, al menos hasta 2008, año en que una investigación llevada a cabo en Alemania con atletas a los que se analizaba antes y después de una intensa actividad deportiva demostró su fundamento. El subidón del corredor es, pues, un fenómeno real y se manifiesta precisamente por medio de la liberación de endorfinas en el cerebro. Además, la potencia analgésica de esta sustancia permite explicar también los elevados umbrales de dolor que por lo común presentan los atletas que se dedican a actividades físicas intensas. Son numerosos los casos de maratonianos que han seguido corriendo pese a sufrir fracturas o traumatismos que en condiciones distintas los habrían imposibilitado. Es el mismo mecanismo por el que quienes consumen grandes cantidades de guindillas tienden a ser menos sensibles al dolor. De hecho, la capacidad anestésica de la capsaicina está bien demostrada en la literatura científica durante los últimos años. Como vemos, empieza a delinearse el marco en el cual debe interpretarse el título de este capítulo. Al igual que muchas otras plantas productoras de sustancias que provocan dependencia, también la guindilla ha recurrido a la química para asociarse con el más poderoso y versátil de los vectores animales, el hombre. Lo que a mi juicio hace aún más interesante a esta planta, y es que a diferencia de otras drogas vegetales que también tienen efectos en el cerebro de otros animales, la capsaicina actúa exclusivamente sobre el hombre. No existen casos de otros mamíferos aficionados a nutrirse con la guindilla. Parece ser que los inicios de la historia evolutiva de la capsaicina tienen que ver con la necesidad de dotar a la planta de cierta resistencia a las infecciones fúngicas. Así, en las áreas donde este tipo de ataque se producía con más frecuencia, los frutos de Capsicum empezaron a contener una mayor concentración de este alcaloide. La afortunada circunstancia de que las aves carecieran del receptor destinado a provocar la sensación de ardor en los mamíferos resultó una ventaja evolutiva añadida que favoreció la dispersión de las semillas de las plantas más picantes. La capsaicina mantenía a raya a los mamíferos que con la masticación habrían destruido las semillas del fruto, pero no era percibida por las aves, un vector mucho más fiable ya que no mastica las semillas y las transporta a mayor distancia. Pero para la guindilla, la verdadera ventaja de la capsaicina fue el establecimiento, a través de una dependencia atípica, de un nexo con el hombre, el vector absoluto. Si mi teoría acerca de la condición de esclavitud al que el alcaloide ha relegado a los mamíferos capsicófagos sigue sin convenceros, os invito a daros una vuelta por una de las 1000 ferias de la guindilla que se celebran todos los años en cualquier país del mundo. El entorno en que se mueven los capsicófagos del tercer milenio es distinto de aquel ambiente tradicional marcado por los trajes oscuros de mi infancia. En las ferias podéis ver a los nuevos adeptos mientras estudian la composición de salsas con nombres de película apocalíptica, tocados con gorras estampadas con la fórmula estructural de la capsaicina. Los más audaces se la tatúan en la garganta y vestidos con camisetas en las que pone "Pain is good", o sea, el dolor es Dios. Si esto no es dependencia... El consumo de guindilla no deja de crecer en todo el mundo. Países tradicionalmente inmunes al insidioso placer de la cocina picante la consumen en cantidades y modos impensables hasta hace pocos años. No queda otra que admitir que la estrategia de esta especie ha adoptado para crear dependencia en el ser humano y ponerlo a su servicio ha acabado imponiéndose. Asociarse con el hombre le ha permitido difundirse por todo el planeta en pocos años. Ningún otro vector habría podido conseguir nada parecido en tan poco tiempo, y el futuro se augura prometedor. A fin de cuentas, si lo que queremos es un subidón de endorfinas, es más fácil y mucho menos cansado zamparse un buen plato de chile que correr 42.000 kilómetros. Manipulación química. El ejemplo de la guindilla y su alcaloide no es ni mucho menos un caso aislado. Son muchísimos los compuestos químicos de origen vegetal que afectan al funcionamiento del cerebro y los mecanismos con los que estas moléculas psicoactivas operan están bien estudiados. Lo que no está nada claro es cómo es posible que estos compuestos químicos producidos por las plantas tengan efectos en el cerebro de los animales. Dicho de otra manera, ¿por qué las plantas iban a dedicar energía para producir moléculas que provocan efectos en el cerebro de los animales?
Las teorías neurobiológicas actuales sobre el consumo de drogas se basan en la constatación de que todas las moléculas que crean dependencia activan un área cerebral implicada en la gestión de los mecanismos de recompensa. Cada vez que hacemos algo útil para nuestra supervivencia, esta zona del cerebro, una de las más antiguas evolucionada para activarse en respuesta a estímulos como la comida, el agua y el sexo, nos recompensa con placer, induciéndonos así a repetir la acción. Al actuar sobre este mismo sistema, las drogas nos invitan a volver a consumir la molécula que ha activado el mecanismo de recompensa, creando con ello la dependencia. Sin embargo, todas las hipótesis sobre el origen de las drogas vegetales consideran que los principales alcaloides, cafeína, nicotina, etc., podrían ser neurotoxinas que habrían evolucionado para castigar y amedrentar a los herbívoros. Según esta teoría, la evolución no debería haber producido compuestos que, al actuar sobre el mecanismo de recompensa, fomenten el consumo de la planta. En un contexto ecológico, esta aparente contradicción se conoce como paradoja de la recompensa de la droga. No obstante, si aceptamos la idea de que las moléculas neuroactivas que producen las plantas no son una simple disuasión, sino un instrumento con el cual atraer a los animales y manipular su comportamiento, entonces la paradoja queda fácilmente resuelta y la interacción planta-animal se sitúa en un contexto ecológico muy distinto y abre nuevas perspectivas para la investigación neurobiológica de instrumentos eficaces para combatir el uso de las drogas. Volviendo, pues, al néctar extrafloral del que hablábamos al principio del capítulo, las relaciones entre las plantas y las hormigas, con su larga historia de coevolución, ofrecen el modelo ideal para poner a prueba esta hipótesis. Y si, como creo, en el futuro logramos demostrar que también en la interacción con las hormigas las plantas se sirven de producción de moléculas neuroactivas para manipular su comportamiento, habremos obtenido una prueba ulterior de esta capacidad nada desdeñable. Una habilidad que cambiaría radicalmente la imagen que tenemos de las plantas. Dejarían de ser pasivos, seres pasivos al albur de las necesidades animales, para convertirse en organismos vivos, complejos, capaces de manipular el comportamiento ajeno. Una inversión de papeles radical. Democracias verdes. Aquí vienen unas citas. La democracia se basa en la convicción de que en la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Harry Emerson Fosdick. Cuando el pueblo no está informado o no dispone de los medios para informarse, el gobierno popular solo puede ser el preludio de una farsa o de una tragedia, posiblemente ambas. James Madison. Las jerarquías, la autoridad, violación manifiesta de las leyes naturales, deben ser abolidas. La pirámide que conforman Dios, el rey, los mejores y la plebe debe adecuarse a la base. Carlo Pisacane. Y abajo pone, desde las nervaduras de las hojas a la estructura del aparato radical, en la planta todo tiene forma de red. Algunas consideraciones preliminares a propósito del cuerpo de las plantas. Una planta no es un animal. Esta afirmación puede parecer la quinta esencia de la banalidad, pero me he dado cuenta de que nunca está de más recordarlo. Lo cierto es que nuestra idea de una vida compleja e inteligente corresponde a la vida animal. Y como inconscientemente no encontramos en las plantas las características típicas de los animales, las catalogamos como seres pasivos, es decir, vegetales, negándoles cualquiera de las capacidades típicas de los animales, desde el movimiento a la cognición. Es por eso que cuando vemos una planta cualquiera, debemos recordar que estamos observando algo que está construido a partir de un modelo completamente distinto del modelo animal. Un modelo tan diferente que, comparados con él, los alienígenas del cine de ciencia ficción no son más que simpáticas fantasías infantiles. Las plantas no se nos asemejan en nada. Son organismos distintos, una forma de vida cuyo último antepasado común con los animales se remonta a 600 millones de años, la época en que la vida, recién salida de las aguas, empezaba a conquistar la tierra firme. Plantas y animales se separaron en ese momento para seguir cada cual un curso distinto. Mientras que los segundos se organizaron para desplazarse por tierra,
Las primeras se adaptaron al entorno arraigándose en el suelo y empleando como fuente de energía las inagotables emisiones luminosas del sol. A juzgar por su éxito, nunca hubo elección más acertada. Hoy en día no existe un solo rincón del planeta que los vegetales no hayan colonizado, y su grado de difusión con respecto al total de seres vivos es aplastante. Existen varios cálculos muy variables, no es fácil medir el peso de la vida, acerca de la cantidad de biomasa vegetal de la Tierra, pero ninguna atribuye a las plantas una cantidad inferior al 80%. En otras palabras, al menos el 80% del peso de todo lo que vive en la Tierra se compone de vegetales. Un porcentaje que da la medida única e indiscutible de su extraordinaria capacidad adaptativa. La elección inicial de permanecer ancladas al suelo condicionó las sucesivas modificaciones del cuerpo de las plantas, el cual evolucionó adoptando soluciones distintas de las de los animales, que para nosotros resulta poco menos que incomprensible. El resultado final es que las plantas no tienen ni cara, ni articulaciones, ni en general una estructura reconocible que las aproxime a los animales. Y eso hace que sean prácticamente invisibles. Las consideramos una parte más del paisaje. Vemos lo que comprendemos y no comprendemos más que lo que es similar a nosotros. Esto es lo que determina la alteridad de las plantas. ¿En qué sentido el modelo vegetal se aparta del modelo animal? ¿Qué características tienen las plantas que las hacen tan lejanas e incomprensibles? Una primera y enorme diferencia es que las plantas, al contrario que los animales, no poseen órganos individuales o dobles a cargo de las funciones principales del organismo. Para una planta que vive arraigada al suelo, sobrevivir a los ataques de los depredadores representa un problema mayúsculo, puesto que no puede huir como haría cualquier animal. Su única posibilidad de supervivencia reside en resistirse a la depredación. Es no doblegarse a ella. Esto es fácil de decir, pero muy difícil de lograr. Para cumplir este milagro es necesario poseer una constitución distinta de la de los animales. Hay que ser una planta y carecer de puntos débiles evidentes, o cuando menos, tener menos puntos débiles que los animales. Los órganos, por ejemplo, son un punto débil. Si una planta tuviera un cerebro, 2 pulmones, un hígado, 2 riñones y demás, estaría destinada a sucumbir ante el primer depredador, por minúsculo que fuera, como un insecto que atacase a uno de estos puntos vitales y mermara su funcionalidad. Por eso las plantas no disponen de los mismos órganos que los animales, y no porque, como podríamos pensar, no sean capaces de llevar a cabo las mismas funciones. Si las plantas tuvieran ojos, orejas, cerebro y pulmones, nadie dudaría que fueran capaces de ver, oír, calcular y respirar. Pero como no poseen los mismos órganos que nosotros, necesitamos hacer un esfuerzo con la imaginación para comprender sus refinadas capacidades. En general, las plantas distribuyen por todo el cuerpo las funciones que los animales se concentran en órganos específicos. La clave está en descentralizar. Con los años hemos descubierto que las plantas respiran con todo el cuerpo. De eso ya hemos hablado en el capítulo 3, el sublime arte de la mímesis. Que oyen con todo el cuerpo, que calculan con todo el cuerpo y así sucesivamente. Distribuir todas las funciones lo más posible es el único modo para sobrevivir a la depredación, y las plantas han sabido hacerlo tan bien que pueden permitirse que las extirpen grandes cantidades de su cuerpo sin que por ello mengüen su funcionalidad. El modelo vegetal no prevé la presencia de un cerebro que ejerza un control central o imparta órdenes a los órganos que de él dependen. En cierto sentido, su organización es el símbolo de la modernidad. Poseen una estructura modular, colaborativa, distribuida y sin centros de mando, capaz de soportar perfectamente depredaciones catastróficas y continuas. Aquí aparece una imagen de una palmera. Dice: la palmera enana o palmito, Chamaerops humilis, del griego chamai, en el suelo, y rops, arbusto, es una especie muy difundida de la cuenca mediterránea. Fue muy bonita. Un caso clásico que ejemplifica la capacidad de resistencia de las plantas es su habilidad para sobrevivir a los incendios. A decir verdad, incluso han ideado estrategias brillantes para combatir el fuego, el elemento destructor por excelencia. Existen plantas que toleran las llamas, otras son resistentes a ellas, otras incluso han ligado su ciclo vital y reproductivo a los incendios recurrentes del sotobosque.
En todos estos casos, su capacidad para combatir el poder destructor del fuego tiene algo de milagroso. Voy a poner un ejemplo sacado de mi experiencia personal. Yo paso las vacaciones de verano en una zona de Sicilia occidental donde crece espontáneamente la Chamaerops humilis, la palmera enana, la única de origen europeo. Desde que veraneo allí, varios incendios han devastado las maravillosas colinas que se alzan junto al mar, cubiertas de prósperas poblaciones de palmeras enanas. La destrucción tiene lugar por término medio cada 2 años, con una regularidad pasmosa. Se diría que los pirómanos se atienen a un programa de destrucción bastante rígido. A pesar de esta desgracia periódica a la que no logro acostumbrarme, las palmeras siempre siguen ahí una vez extinguido el fuego. Algunas chamuscadas, otras carbonizadas, otras incluso reducidas a ceniza. A los pocos días, con una humildad que hace honor a su nombre, empiezan a germinar de nuevo y brotes conmovedores de un verde deslumbrante, con un brillo de esmeralda contra la superficie negra de la ceniza, despuntan aquí y allá, resurgiendo de unas plantas que nadie había creído que pudieran seguir vivas. Se trata de una demostración contundente de resistencia frente a la adversidad, resultado de la distinta organización de los vegetales, una organización que no conoce parangón en el mundo animal y que es posible justamente gracias a la ausencia de un centro de mando y a la distribución de las funciones. ¿Quiénes solucionan los problemas y quiénes los evitan? Muchas de las soluciones que desarrollan las plantas son el reverso exacto de las que se aplican en el mundo animal. Como si de un negativo fotográfico se tratase, lo que para los animales es blanco, para las plantas es negro y viceversa. Los animales se desplazan, las plantas son sésiles. Los animales se nutren de otros seres vivos, las plantas nutren a otros seres vivos. Los animales producen CO2, las plantas fijan CO2. Animales consumen, plantas producen, y así podríamos seguir un buen rato. Entre las tantas antinomias que los diferencian, para mí la decisiva es precisamente la más desconocida, la contraposición entre concentración y distribución que acabamos de apuntar. Sin duda, la centralización típica de los sistemas animales garantiza una mayor celeridad a la hora de tomar decisiones. Pero aunque reaccionar con rapidez puede representar una ventaja para un animal en muchos casos, cuidado, no siempre. Las respuestas ponderadas requieren tiempo. La velocidad es un factor del todo marginal en la vida de las plantas. Lo que de veras interesa a estas no es tanto reaccionar con rapidez como reaccionar de forma adecuada a la resolución del problema. A primera vista puede parecer atrevido, incluso insensato, sostener que las plantas son capaces de hallar soluciones mejores que las de los animales. Pero, ¿de verdad estamos seguros de la superioridad de estos cuando se trata de resolver problemas? Cuando uno estudia el asunto con atención, se da cuenta de que los animales responden a las exigencias más diversas empleando siempre la misma solución, una especie de passe-partout, con el que salen al paso de cualquier emergencia, pase para todo, ¿no? Sería. Esta reacción milagrosa tiene un nombre, movimiento, una respuesta todopoderosa, como una panacea que todo lo arregla. Sea cual sea el problema, los animales lo resuelven desplazándose. Si no hay alimento, se van donde puedan hallarlo. Si el clima es muy caluroso, demasiado frío, húmedo o seco, migran. Si los competidores aumentan de número o se vuelven más agresivos, se van a nuevos territorios. Si no hay parejas con las cuales aparearse, salen a su búsqueda. La lista es larga. Podríamos incluir en ella que 1000 casos para los cuales la solución es siempre idéntica, la fuga. Que si nos ponemos puntillosos no es solo una solución, sino como mucho una manera de sacudirse el problema de encima. Los animales, pues, no resuelven los problemas, más bien los evitan. Y estoy seguro de que cualquiera de nosotros podría enriquecer la casuística que sustenta esta afirmación con numerosas experiencias personales. Dado que el movimiento es para los animales un recurso crucial, es más, en situaciones de peligro, la fuga es su respuesta estereotípica, la evolución ha trabajado sin descanso durante cientos de miles de años con el fin de pulir esta capacidad y hacer que funcione de forma óptima, rápidamente y sin estorbos. Desde esta óptica, una organización jerárquica del cuerpo, con un mando central del que emana todas las decisiones, es lo mejor que podría esperarse. Para los vegetales, en cambio, la cuestión de la velocidad es del todo un punto irrelevante.
Si bien el entorno en el que vive una planta también puede enfriarse, calentarse o llenarse de depredadores, la presteza de la respuesta animal no tiene para ella ningún sentido. Le interesa más encontrar una solución eficaz al problema, algo que le permita sobrevivir, a pesar de calor, frío o depredadores. Para salir bien librado de tan difícil misión, es preferible contar con una organización descentralizada. Como veremos, esto posibilita respuestas más innovadoras y, dado que la planta se halla literalmente arraigada al medio, le permite un conocimiento mucho más detallado de este. Para obtener respuestas correctas es fundamental recabar datos exactos. De ello se sigue que las plantas, de resultas de su condición sésil, han desarrollado una sensibilidad excepcional. Como no pueden huir de donde están, si sobreviven, es tan solo porque pueden percibir en todo momento y con gran fiabilidad multitud de parámetros químicos y físicos, como la luz, la gravedad, los elementos minerales disponibles, la humedad, temperatura, estímulos mecánicos, estructura del suelo, composición de los gases de la atmósfera, etc. En cada caso, la planta analiza separadamente la fuerza, dirección, duración, intensidad y características específicas del estímulo. Las señales bióticas, es decir, con origen en otros seres vivos, como la cercanía o lejanía de otras plantas, la identidad de estas y la presencia de depredadores, simbiontes o patógenos, son reclamos de naturaleza a veces compleja que la planta no deja de registrar y a los que siempre responde de manera adecuada. Una confirmación más de que asociar la idea de vegetal a la falta de sensibilidad es un colosal disparate. Como vemos, mientras que los animales reaccionan a los cambios de ambiente que los rodea con el movimiento para así escapar a dichos cambios, las plantas responden a un contexto siempre cambiante mediante la adaptación. Enjambres de raíces e insectos sociales. Queda un misterio por resolver. ¿Cómo se las arreglan las plantas para sobrevivir sin cerebro, el órgano que se halla en la base de todas las respuestas de los animales? ¿Qué sistema emplean en su lugar? Y de modo más general, ¿cómo consiguen reaccionar a las continuas exigencias del medio adoptando soluciones correctas? La respuesta requiere una exposición algo extensa, cuyo punto de partida está en el órgano más importante de que disponen los seres arraigados, y este es justamente su raíz. El aparato radical es sin lugar a dudas la parte más relevante de la planta. Se trata de una red física cuyos ápices conforman una avanzadilla en movimiento permanente, un frente compuesto por innumerables y minúsculos centros de mando, cada uno de los cuales procesa la información recogida durante el desarrollo de la raíz con vistas a decidir en qué dirección debe crecer. Es pues el aparato radical en su conjunto el que guía a la planta, como una suerte de cerebro colectivo, o mejor dicho, de inteligencia distribuida a lo largo de una especie que puede llegar a ser enorme. A medida que crece y se desarrolla, cada raíz obtiene información fundamental para la nutrición y la supervivencia de la planta. Este frente en continuo avance puede alcanzar dimensiones francamente impresionantes. Una sola planta de centeno puede desarrollar cientos de millones de ápices radicales, una cifra extraordinaria y al mismo tiempo nimia si la comparamos con el aparato radical de un árbol adulto. A pesar de que no disponemos de datos seguros, el número de raíces se cuenta seguramente por miles de millones. Se sabe que en un solo centímetro cúbico de suelo forestal se han contado con más de 1000 ápices radicales, pero no disponemos de cálculos realistas de cuántos de ellos pueden corresponder a un árbol adulto en un entorno natural. Una carencia de datos que, por cierto, dice mucho sobre las dificultades que afectan al estudio de esta parte oculta de las plantas. En la actualidad, la ausencia de técnicas y de instrumentos capaces de registrar los movimientos de las raíces constituyen el mayor escollo para el progreso de la investigación sobre el comportamiento de las plantas. Para obtener datos fiables se necesitarían sistemas no invasivos que analizaran de forma continua la imagen tridimensional del aparato radical en su totalidad, y estos pues no existen todavía. Aquí hay una hermosa fotografía de la típica bandada de pájaros, enorme, y dice: las bandadas de pájaros son un ejemplo clásico de las propiedades emergentes de los grupos. Unas cuantas reglas sencillas bastan para producir resultados complejos.
A pesar de las limitaciones técnicas, en los últimos años el estudio de las raíces ha desvelado aspectos inesperados de su funcionamiento. Por ejemplo, en lo que atañe a los mecanismos y modelos que emplean las raíces para explorar el suelo. Estos procedimientos han demostrado tal grado de eficacia que incluso han sido estudiados como modelo para la construcción de nuevos robots. En ausencia de mapas predefinidos o puntos de referencia, la exploración de entornos desconocidos no es tarea fácil para los instrumentos dotados de una organización centralizada. Por el contrario, un sistema descentralizado, compuesto por multitud de pequeños agentes exploradores operando en paralelo, puede sondear el suelo con una eficacia mucho mayor que un solo robot, por muy sofisticado que éste sea. Como en el caso que acabamos de comentar, en los últimos años se confía cada vez más en el estudio de las soluciones presentes en la naturaleza para resolver problemas de carácter tecnológico. Y no me refiero tan solo al mundo vegetal. Desde una perspectiva bioinspirada, un buen ejemplo de organismos capaces de explorar colectivamente espacios desconocidos, por tanto modelos y fuentes de inspiración directa, son por ejemplo los insectos sociales. Muchos animales manifiestan comportamientos especiales cuando actúan en grupo. Es el caso de los enjambres de insectos o de las bandadas de pájaros, que mediante interacciones más bien simples parecen actuar como un único organismo. Estos comportamientos colectivos se han convertido en un campo de investigación cuya importancia crece de día en día, no solo por los conocimientos de base que se adquieren acerca del funcionamiento grupal, sino también por las posibilidades prácticas derivadas de la aplicación de esos mismos sistemas a las más variadas soluciones tecnológicas. La ventaja es doble. Por un lado, se trata de estructuras especialmente robustas. De hecho, al no tener un centro de cálculo o comunicación, pueden resistir ante dificultades de distinto tipo. Por otro, su diseño y funcionamiento son sencillos, ya que, aunque manifiesten comportamientos en apariencia muy complejos, se basan en reglas simples de transmisión de información entre los distintos agentes exploradores. Durante mucho tiempo se creyó que estos colectivos, enjambres, bandadas, bancos de peces, etc., solo podían estar compuestos por animales, pero en un nivel más abstracto, cualquier conjunto de agentes individuales que decida de forma autónoma, que carezca de organización centralizada, que emplee reglas simples para comunicarse y que actúe de manera colectiva, es asimilable a esta clase de comunidad. Y por tanto, este es también el caso de las plantas, cuya estructura modular puede equipararse al de una colonia de insectos. Considerar la planta como una colonia compuesta por módulos no es una idea nueva. Ya en la Grecia antigua, el filósofo y botánico Teofrasto señaló que la repetición es la esencia de la planta, mientras que en el siglo XVIII botánicos ilustres como Erasmus Darwin y Johann Wolfgang von Goethe, sí, el autor de las afinidades selectivas, defendían que los árboles debían ser vistos como colonias de módulos que se repiten. Ya en fecha más reciente, el botánico francés Francis Halé ha descrito las plantas como organismos metaméricos cuyo cuerpo se compone de un conjunto de partes unitarias, hasta el punto de que la recursividad de los módulos y la repetición de los niveles jerárquicos del aparato radical han permitido estudiar las raíces con métodos típicos del análisis fractal. Si observamos el comportamiento de un aparato radical enfrascado en la exploración del suelo, nos damos cuenta de que, pese a carecer de sistema nervioso central, su modelo de crecimiento no es en absoluto caótico. Al contrario, está perfectamente coordinado y diseñado para la tarea que debe cumplir. Las raíces poseen, por ejemplo, una capacidad asombrosa para percibir gradientes muy tenues de oxígeno, agua, temperatura y, en general, sustancias nutritivas, y de seguir esos gradientes hasta la fuente con una precisión extraordinaria. ¿Cómo lo logran sin que las variaciones locales muy comunes logren desviarlas? Sigue siendo un misterio. Hace muchos años, mi colega František Paluška y yo decidimos estudiar las raíces como si fueran un organismo colectivo, es decir, concibiéndolas como si fueran una bandada de pájaros o una colonia de hormigas. Nuestro enfoque se reveló muy eficaz y confirmó que la estructura
del aparato radical y el modo en que éste explora el terreno y aprovecha sus recursos pueden describirse con suma precisión empleando modelos de comportamiento de enjambre, similares a los que se adoptan para el estudio de los insectos sociales. Para una sola hormiga, orientarse siguiendo un gradiente muy pequeño es una misión casi imposible. Cualquier variación local en el gradiente podría hacer que el insecto se perdiera sin remedio. Por el contrario, actuando de forma colectiva, una colonia supera con facilidad ese obstáculo, ya que trabaja como una gran matriz, integrada por sensores que procesan continuamente la información. Así fue como descubrimos que, igual que las colonias de hormigas, los ápices radicales actúan a la vez, minimizando las alteraciones debidas a las fluctuaciones locales. Y como en las colonias de insectos, también es muy probable que el protocolo de transmisión de información entre un ápice y otro, es decir, entre distintos agentes autónomos, está basado en la estigmergia. Este término designa una técnica típica de los sistemas sin control centralizado que se sirve de los cambios en el entorno como instrumento de comunicación. Ejemplos típicos de estigmergia en la naturaleza pueden observarse en hormigas o termitas, que mediante rastros químicos de feromonas ejecutan obras de portentosa complejidad, como nidos con arcos, pilastras, compartimentos y vías de escape, a partir de meras bolitas de fango. Pero la estigmergia no solo funciona en el caso de los insectos. La comunicación vía Internet, con los mensajes que los usuarios depositan en un entorno compartido, se le asemeja en muchos aspectos. Las plantas son, por tanto, organismos capaces de utilizar las propiedades emergentes de las interacciones entre grupos para responder a problemas y adoptar soluciones que en ocasiones pueden ser muy complejas. Por lo demás, esta capacidad, debida a la organización distribuida y a la ausencia de niveles jerárquicos, posee una eficacia tan elevada que se halla presente en todos los rincones de la naturaleza, incluidas numerosas manifestaciones del comportamiento humano.